Muy buenos días, compañeras, compañeros. A través de este medio les doy la más cordial de las bienvenidas a este curso de Literatura 1. Antes de empezar, quiero mandar un caluroso saludo a todo el grupo de Tercero 1. Los felicito por estar ya en tercer semestre de preparatoria. Tengo presente, soy consciente que ustedes son un grupo nuevo para mí. Asimismo, no hemos tenido la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Por todas estas circunstancias adversas que estamos viviendo. Pero espero que en el futuro próximo podamos hacerlo. Pues bien, el objetivo de este video es ofrecerles una breve introducción a este curso de Literatura 1. Como ustedes pudieron ya darse cuenta, en su temario, el primer punto que debemos de tocar es el punto de la literatura como arte. Pues bien, me voy a abocar a este tema. Pues bien, comenzamos el video. En esta pequeña introducción, compañeros, compañeras, voy a hablar de tres cosas, primordialmente. En una pequeña introducción voy a hablar acerca de la importancia de la literatura, de la importancia que tiene para el ser humano, no solo la literatura, sino el lenguaje como tal. También voy a hablar acerca de las distintas funciones que ha tenido el arte a través del tiempo. Y por último, voy a definir qué es arte, qué es artesanía y cuáles son sus diferencias. Pues bien, comenzamos. Comienzo con la introducción, la importancia del lenguaje. Se dice, compañeros, que cuando los seres humanos, cuando el hombre observa el firmamento, observa las estrellas, observa el cielo, es decir, cuando el hombre mira el universo, se siente empequeñecido, agobiado por su insignificancia. Frente a la magnificencia y la inconmensurabilidad de todo el mundo físico, el hombre se siente algo muy pequeño. Es decir, en comparación con el mundo físico, en comparación con el tamaño de los planetas, con el tamaño de muchas de las cosas que hay en el mundo, el hombre es una nimiedad. Ya respecto de un criterio espacial o respecto de un criterio temporal, y lo voy a explicar. En cuanto al espacio, en cuanto a un criterio espacial, el hombre no es más que una cosa insignificante, ¿verdad? Por ejemplo, si lo comparamos con el tamaño del Sol o con el tamaño de los planetas, el hombre es un grano de arena en la playa del universo. Ahora, en cuanto al tiempo, también resulta insignificante el ser humano. En cuanto a un criterio temporal, ya que la vida de un ser humano, la vida de un hombre, es un parpadeo en la vida del universo. Quiere decir que el paso del ser humano, la vida de un ser humano es fugaz y es temporal, ¿verdad? Pero pese a esta nimiedad, pese a esta pequeñez del ser humano, hay una grandeza en él. Lo único que puede dignificar y lo único que lo hace grande al ser humano es la capacidad de ser consciente. En efecto, lo único que diferencia al ser humano de los demás animales y cosas del universo es su capacidad de hablar. Y mediante esta habilidad de hablar, se le ha concedido el acceso al mundo consciente, es decir, a la actividad de pensar. Ni el Sol, compañeros, compañeras, que es el astro más grande de nuestro sistema solar, puede ganarle al hombre en esto, en su capacidad de ser consciente de su existencia y de la de los demás. Entonces ya quedamos, el hombre frente a todas las cosas del mundo material es algo insignificante. Pero cuando se trata de pensar, de hablar, de ser consciente, el hombre es el más grande. ¿Por qué? Porque es el único ser sobre el universo que tiene la capacidad de hablar y de ser consciente de sí y del mundo en el que vive. De hecho, compañeros, hay algunos filósofos pensadores que han dicho que el hombre quizás es el único medio que tiene el universo para pensarse a sí mismo. Entonces las palabras, el lenguaje, es lo único que nos separa y distingue del resto del mundo. Y mediante este lenguaje nos es concedido el don de la creación, el don de inventar mundos. Hay un mito, compañeras, compañeros, que quiero contarles, ¿verdad? Porque me parece que es muy ilustrativo y nos deja comprender muy bien lo que estamos viendo. Hay un mito que dice que los hombres, los humanos, en el tiempo más remoto, cuando vinieron, cuando existieron, cuando fueron formados, fueron hechos torpes y sin gracia. Pero un buen día, los dioses quisieron vivir entre los humanos y tomaron su forma. A ciertos dioses les fue concedido
tomar forma humana y vivir en la tierra, vivir entre los hombres. De esta experiencia los hombres salieron enriquecidos, pues aprendieron no solo a hablar, sino también a hacer poesía, a cultivar el intelecto. Sus formas de conducta, antes rudas y toscas, se refinaron y les fue permitido en su máxima capacidad el don del entendimiento y de la creación. Es decir, fueron dotados del don de la creación, es decir, como si fueran dioses. Aprendieron a hacer versos, a cantar, a hablar, a amar, a comunicarse, a entablar un diálogo con el universo. Pero un buen día, a los dioses les fue exigido regresar al cielo, regresar al limbo, al mundo en donde viven, y abandonar a los hombres, y así lo hicieron. Pero los hombres mortales ya habían adquirido muchas formas de los inmortales. Por eso es que el hombre posee una doble naturaleza. Por eso es que se cree que el hombre posee una doble naturaleza, compañeras. Porque por un lado es un ser terrestre, es un mamífero, perecedero, con características animales. Pero también por otro lado, el hombre tiene una chispa divina. Es decir, su ser está dividido. Es un animal y al mismo tiempo tiene las capacidades de los dioses. Puede comprender el mundo o creer que lo comprende y ser feliz creando cosas y elaborando teorías. Y todo esto, compañeros, gracias al don del lenguaje que le fue concedido. Ahora bien, este lenguaje, compañeros, en el mundo de hoy, en el mundo moderno, ha ido quedando relegado a segundo término. El hombre de ahora, el hombre de la actualidad no piensa, casi no habla. Prefiere observar pantallas, ¿verdad? Prefiere todo el tiempo estar observando pantallas. Y no quiere pensar. Deja que alguien, no quiere tomar control de su conciencia, quiere que alguien más tome conciencia de su ser. No quiere pensar, sino que quiere que alguien más piense por él. Ya no desea crear cosas, sino comprar cosas ya creadas. Ya no es un artista, sino un simple espectador. Pero ojo, compañeros, no todo está perdido. El único medio que tiene para recobrar su legado el ser humano, el único medio que tiene para recobrar su legado divino es el lenguaje. Y en esta materia, compañeras, compañeros, aprenderemos a usar este lenguaje y a comprender las grandes obras que el hombre ha podido crear mediante ese lenguaje. Porque las palabras son lo único que nos permite conocer a los demás y a nosotros mismos. Solo mediante las palabras podemos amar, comprender, conocer, ordenar el mundo físico y espiritual. Ahora bien, compañeros, surge la pregunta, ¿qué es literatura y por qué es un arte? Considero que antes de poder responder a qué es literatura y por qué es un arte, debemos de responder qué es arte. Para poder entender por qué la literatura es un arte, debemos entender primero qué es arte, para poder saber si la literatura es un arte o no es un arte. Primero que nada debo de informarles, compañeros, debo de decirles que el arte es un producto histórico y es un producto social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el arte nace en el seno de una sociedad y nace en un determinado momento de la historia humana. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que, bueno, por ejemplo, la sociedad de hoy no es la misma sociedad de la antigüedad, ¿verdad? No es la misma la sociedad de la Grecia antigua o la sociedad del Imperio Romano, no es la misma sociedad del día de hoy. Lo que estoy dando a entender, compañeros, es que si el arte es un producto social y un producto histórico, como tal, se va transformando con los cambios históricos y con los cambios sociales. De tal manera que el arte, compañeros, cuando surgió en un inicio, era una cosa y después se fue transformando con la misma sociedad. Entonces, lo que queremos saber es cuáles son las distintas funciones que ha tenido el arte a través del tiempo. Bueno, se piensa que en la antigüedad más remota, en la época primitiva, ¿verdad? Cuando existían los hombres primitivos, el hombre tenía sobre todo una función ritual. El arte tenía una función ritual. Es decir, formaba parte importante de las ceremonias religiosas. Era un elemento dentro de una ceremonia ritual. Por ejemplo, se piensa que las esculturas y las pinturas, o las pinturas rupestres que eran pintadas en las cavernas, hacían las veces de tótems y de objetos sagrados. Es decir, tenían la función de ser tótems y ser objetos sagrados, compañeros. La música, por ejemplo, que también es un arte, funcionaba como un elemento ritual para las celebraciones y ceremonias ofrecidas a la tierra y a la fertilidad. Posteriormente, cuando surgieron las primeras sociedades-estado y las primeras ciudades-estado, como Grecia, Roma o Egipto, el arte tuvo una función distinta, una función
de discurso mítico religioso a través del cual se legitimaba el poder de los gobernantes y la sumisión del pueblo. Más adelante, compañeros, cuando toquemos este tema, voy a explicar a qué se refiere esta función legitimadora del poder del arte. Por lo pronto tengo que avanzar, no tengo mucho tiempo. Y en la actualidad, compañeros, el arte tiene una función sobre todo de entretenimiento. Pero no solamente de entretenimiento, compañeros, también tiene otras funciones. Por ejemplo, tiene una función didáctica, porque el arte es una forma de conocimiento que nos puede ayudar a desarrollar nuestra inteligencia, nuestras habilidades mentales y nuestra capacidad de análisis. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Por ejemplo, vamos a ver literatura y el arte que vamos a estar desarrollando, que lo vamos a estar revisando en todo el semestre, bueno, va a tener una función didáctica porque nos va a hacer comprender, nos va a hacer ser más habilidosos mentalmente. También puede tener el arte una función crítica, compañeros, porque en cierta forma el arte también puede ser usado, ¿verdad?, para señalar los males de la sociedad o para señalar los errores históricos de una generación. Entonces el arte también puede buscar transformar a los miembros de una comunidad y sensibilizarlos sobre los problemas sociales. Entonces el arte, ya dijimos, puede tener una función, en un principio tuvo una función ritual, después tuvo una función legitimadora, actualmente tiene una función de entretenimiento, pero también puede tener una función crítica y una función didáctica. Ahora bien, compañeros, estamos, creo, en condiciones de poder definir lo que es el arte. Les voy a pedir que anoten la definición, compañeros. El arte es una actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética, comunicativa y simbólica, a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Creo que no hay ninguna complicación con esta definición, compañeros. De hecho, a grandes rasgos me parece que es muy nítida, es muy clara. Nos dice a grandes rasgos, tenemos que ir desglosando poco a poco la definición, nos dice que para empezar es una actividad o es un producto realizado por el ser humano, ¿verdad?, que tiene una finalidad estética, comunicativa y simbólica, pero que además también se hace a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Nosotros sabemos, compañeros, ¿verdad?, es un producto realizado por el ser humano. ¿Y por qué a partir de un conjunto determinado de técnicas y reglas? Bueno, es como por ejemplo cuando aprendemos a tocar guitarra, que también es un arte. No nada más se trata de que, a ver, aquí está la guitarra y tócala como Dios te dé a entender, no, ¿verdad? Todo arte tiene que regirse por un criterio, por un conjunto de criterios, reglas y estatutos o técnicas. Muy bien. Ahora bien, en la antigüedad, compañeros, se consideraba también arte a toda creación humana llevada a cabo mediante una técnica. De tal manera que en la antigüedad la orfebrería o la artesanía también eran consideradas arte. Entonces no había una distinción tajante, compañeros, en la antigüedad entre arte y artesanía. Cuando nosotros hablamos de antigüedad, lo vamos a ver más detenidamente. Cuando hablo de antigüedad, cuando me estoy refiriendo a antigüedad, me estoy refiriendo a el tiempo antes de Cristo, compañeros. Muy bien. Entonces en la antigüedad, compañeros, era considerado arte una pintura o una prenda de vestir o una vasija o una herramienta. Es decir, no había una diferencia tajante. Fue hasta el Renacimiento italiano, compañeros, así a finales del siglo XV o XVI, cuando comienza a distinguirse plenamente entre artesanías y bellas artes. Los pensadores dicen que los artesanos se dedican a producir obras múltiples, es decir, obras en serie homogéneas que son iguales. Y que el artista es creador de obras únicas. Creo que está un poco confusa esta diferencia, compañeros. Creo que la diferencia importante radicaría en que la artesanía sí tiene una función estética porque quiere agradar a la vista. Lo estético tiene que ver con agradar a la vista, con agradar a los sentidos. Sí tiene una función estética, pero la artesanía tiene una función más importante que es una función de uso. En el arte, compañeros, todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, explico, es una función de uso. ¿Por qué? Porque a mí si me pueden dar un jorongo muy bonito o me pueden regalar un jarrito, ¿verdad?, muy bonitos. Son artesanales, son artísticos, son estéticos porque agradan a la vista, se tardaron mucho en hacerlos, pero finalmente, aunque tienen una finalidad estética, ahí está dominando una función más primordial, que es la función de uso. Y en el arte, compañeros, en el arte, sí puede haber otras funciones, ya lo dije, ¿verdad? Puede estar funcionando, puede haber una función didáctica, una función de entretenimiento, pero en el arte, compañeros, hay una función que está dominando, que es la función estética, es decir, el arte, las piezas de arte no son para ponérselas, no son para usarlas, únicamente son para admirarlas, para
admirarlas, para contemplarlas, es decir, para que podamos recibir todo su poder y nos dejemos, ¿cómo podemos decirlo? Para que nos agrade a los sentidos, en pocas palabras. Entonces, la artesanía tiene una función ante todo de uso y el arte tiene una función ante todo estética. Por último, compañeros, les quiero mostrar aquí, pues ya sabemos que en la actualidad se ha hecho una diferenciación, ¿verdad?, entre arte y artesanía, porque al arte se le han dicho bellas artes, es decir, se ha hecho una enumeración de las bellas artes para no confundirlas con las artesanías. Y tenemos que las 7 artes clásicas son la danza, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y la poesía. Ya recientemente en el siglo XXI se han agregado otro tipo de artes como es el cine, la fotografía, el graffiti o el cómic. También son productos artísticos, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues hasta aquí, compañeros, creo que es todo, hasta aquí esta pequeña introducción. Espero que les haya servido, compañeros. Muchas gracias, les mando un cordial saludo.